Hola, ¿cómo están? Lamento la demora del video ya que por problemas de salud no he tenido tiempo de trabajar en el capítulo. Pero aquí está la siguiente parte de este maravilloso crossover. Sin más nada que agregar y recordarles que se suscriban al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba la siguiente parte del fic. Comencemos. Michael se quedó en silencio unos instantes antes de finalmente esbozar una pequeña sonrisa. Tienes razón, le respondió con calma, la verdad ya no sé quién es el ángel aquí. ¿De qué hablas? Yo solo soy un humano como cualquier otro que se equivoca un montón de veces y casi siempre mete la pata y se inmiscuye donde no lo llaman, pero oye, ¿no es eso bueno? Por lo menos yo jamás me he arrepentido de ser así y nunca me he retractado de mi camino. Viniendo de ti puedo asegurar que es cierto. Cuídate, tal vez nos veamos otra vez. Dalo por hecho. Seguro iré a visitarte de vez en cuando, después de todo el cielo me parecía bastante bonito. Jajaja, claro, estaré esperando con un poco de té. De esa forma Michael desapareció en un círculo mágico junto al resto de ángeles. Ciertamente eres bastante interesante, Naruto. Bueno, muchos me han dicho eso antes, aunque nunca he entendido el por qué. Jajajajaja, quizás eso mismo sea parte de tu encanto. Bien, ven a visitarme en algún momento y comparte conmigo unas copas. Jajajaja, claro, siempre he querido beber con un conocido. De la misma forma que Michael, Azazel desapareció junto con el resto de ángeles caídos dejando a Naruto solo. Bien, al fin terminó todo. Cerró los ojos mientras ponía una gran sonrisa. Arturo, mi amigo, ya puedes descansar en paz. Ese día la larga guerra entre las tres facciones llegó a su fin iniciando así un largo periodo de paz, una paz que muchos podrían llamar frágil o inestable con muchos actos hostiles aún cometiéndose en la sombra. Pero paz a fin de cuentas. Ese mismo día también Naruto decidió viajar por el mundo y después de unos años se estableció en una pequeña cabaña en un área desolada. De igual forma fue una o dos veces al cielo y hablar un poco con Michael al igual que visitó en un par de ocasiones a Azazel e incluso fue al infierno. Aunque al ver que éste se encontraba en medio de una guerra civil regresó al mundo humano y por varios siglos nadie supo nada de Naruto Uzumaki. Sin embargo todos sabían que ese mismo día también había aparecido el ser al que todos llamaban la existencia más fuerte. Muchos cientos de años después, en lo que la humanidad llamaba ahora siglo XXI. Un auto negro de lujo con lunas polarizadas se estacionó frente a una cabaña en el campo, en lo que sería una zona desolada e inhabitable en el mapa. Del auto un hombre alto de piel blanca y cabellera rojiza abajo. Iba vestido con un traje elegante de color negro y unos zapatos finos del mismo color. Del lado del copiloto bajo una bella mujer que aunque de apariencia joven, desprendía un aura de madurez. Ellos eran Circex Lucifer, uno de los actuales 4 reyes demonio, y la mujer parte de su nobleza, su reina Graifia Lucifuge, conocida como una de los demonios más fuertes. Así que aquí es donde estuvo todo este tiempo. El actual rey demonio esbozó una media sonrisa amigable. La verdad era que se sentía algo emocionado, después de todo el sujeto era una leyenda viva, incluso más allá de Great Red Uopis. No lo conocía en persona y también desconocía su apariencia o personalidad real, pero varios de los demonios antiguos que participaron en la última gran guerra, incluido su padre, sabían de su existencia. Aunque su historia era tan antigua que de no ser por ellos en realidad muchos pensarían que es solo un mito, no. De hecho muchos de los más jóvenes realmente creen que es solo un cuento inventado por los viejos para asustar a los niños, sin embargo es sabia de palabra de su padre que de hecho era real, y por ello mismo es que lo había estado buscando, después de todo, alguien con su fuerza sería un aliado increíble. Tranquilice Circe-sama, hablo con sobriedad la mujer, ni siquiera sabemos si esa persona realmente existe, después de todo su padre tiende a inventar historias a veces. O a exagerar los hechos al igual que muchos de los demonios más viejos, y personalmente creo que es ridículo que alguien así exista y más que nadie lo haya visto o escuchado de él en siglos. Vamos Graifia, no seas aguafiestas, ¿es tan difícil creer que exista? Además ¿no te suena increíble? La existencia más fuerte. Ese sin dudas es Great Red,
a quien sí se ha visto y puede haber testigos de su fuerza. Bueno, como sea, de cualquier forma lo descubriremos ahora mismo, después de todo tras algunos años de investigación finalmente encontramos su paradero. Circex caminó con entusiasmo hacia la puerta de la cabaña, mientras que Graifia solo suspiró ante el comportamiento a veces aniñado de su rey. No vaya tan rápido, Circex-sama. Apurando el paso alcanzó a su rey que justo acaba de llegar a la puerta de la cabaña. Ahí ambos se quedaron viendo un pequeño papel pegado a la puerta. La hoja decía, lo siento, en este momento no estoy, me fui a un viaje para probar el ramen de todo el mundo. PD, no me esperen, puedo tardar algunos años y me pierdo por el camino de la vida. Ambos se quedaron quietos viendo el mensaje pegado a la puerta por unos minutos. Circex-sama. Dime, Graifia. Por el papel y la tinta puedo decir que este mensaje lleva aquí por lo menos unos 100 años. Oh, ya veo. Ambos se quedaron viendo la nota unos segundos más. Circex-sama. ¿Qué sucede, Graifia? No creo que vaya a volver por ahora. Puede que tengas razón. Así ambos se quedaron viendo la nota pegada en la puerta de la cabaña. Sus ojos empezaron a temblar mientras se movía ligeramente en su cama. Los rayos del sol que entraron directamente por la ventana impactaron directamente en su rostro llenándolo de fastidio. Emitió una pequeña queja mientras sus ojos se abrían lentamente revelando 2 zafiros adormilados. Ah, suspiro, tan molesto. Sin decir más estiró sus extremidades y después de quedarse inmóvil por unos segundos dio un brinco levantándose de la cama. Este era un acto habitual en él, después de todo si no hacía algo como esto era capaz de seguir durmiendo todo el día y obviamente no podía hacer algo como eso, por lo menos no hoy, que empezaba su primer día de clases. Bueno, será mejor empezar. Revoloteando levemente su cabello rubio y corto camino hasta la ducha dispuesto a despertarse por completo con la ayuda de un chorro de agua fría por todo su cuerpo. A cabo de unos minutos salió se vistió con su uniforme escolar. Se dispuso a caminar hacia las escaleras con dirección a la cocina, pero antes pasó por un espejo y se echó un vistazo. Cabello corto de color rubio, algo revuelto pero de alguna extraña manera ordenado, piel entre blanca y trigueña, ojos azules y 3 marcas como bigotes en cada mejilla y sobre todo, un cuerpo fuerte. Bien trabajado y tonificado pero sin abultamiento de masa muscular, sí, ese era Naruto Uzumaki, quien cientos de años atrás había sido nombrado como la existencia más fuerte. Mas en la actualidad su nombre había sido olvidado por muchos. No era un hecho raro, pues se había mantenido en el anonimato ya por siglos. Bueno, no era algo que le importase de igual forma, después de todo él solo se había mantenido haciendo lo que quería sin preocuparse por mostrarse en público o por mantener un título que en primer lugar nunca quiso. Después de aquella batalla que libró contra Great Red Yopis, en la cual había salido victorioso y con ello logró poner fin a la guerra entre las 3 facciones, él se retiró a una vida tranquila en el campo. Pasaron varios años y la sorpresa había llegado a él al ver cómo su cuerpo no sufría cambios. Cuando despertó en aquella época había pensado que su cuerpo se mantenía joven gracias al sello que había puesto Kurama en sus últimos momentos a su alrededor para que descansar tranquilo y no le dio más importancia, pensando que a partir de ahora empezaría a envejecer como cualquier otro humano normal. Dejó de darle vueltas a dicho hecho, pero el shock fue grande al ver cómo esto no pasaba. Después de meditar tranquilamente se dio con la impactante verdad que ahora que se había convertido en una existencia como el sabio de los 6 caminos con la completa energía de los 9 bijus en su interior, su cuerpo se había tornado inmortal, no en el hecho de ser incapaz de morir, pues si era herido de gravedad moriría con certeza, pero el tiempo no le afectaba. Aburrido ante el hecho de la inmortalidad, al cabo de unos años decidió embarcarse en un viaje por todo el mundo. Pues una de las más grandes cosas que despreciaba de la época y el mundo donde vivía es que nunca logró encontrar a alguien que vendiera ramen, así que decidió ir en la búsqueda de su platillo favorito por todo el mundo. Sin pensarlo 2 veces cogió solo unas cuantas pertenencias y partió, pero más impactante que el descubrimiento de su inmortalidad fue el hecho de darse cuenta que en todo el mundo no existía algo como el ramen. Por lo menos así era hasta que llegó a Japón, un país muy alejado al lugar donde había despertado.
Se alegró de descubrir que la cultura de aquel país se asemejaba mucho a lo que alguna vez fueron las naciones elementales, incluso había profesiones como samuráis y ninjas, claro está. Estos estaban muy lejos de ser siquiera la sombra de lo que debieron haber sido sus ancestros en la época de la que venía, sin embargo aún así era algo refrescante. Se estableció en Japón por la nostalgia que éste le provocaba, pero grande fue la pena al saber que incluso en este país el ramen tampoco existía. Había sí, algunos platillos que eran similares. Pero no eran ramen a fin de cuentas, por lo que lleno de frustración y determinación tomó la decisión, si no existía el ramen, él mismo lo desarrollaría. Y fue así como en los siglos siguientes se esforzó por perfeccionar el arte del ramen, plato el cual se fue expandiendo hasta llegar hoy en día en pleno siglo XXI a casi todos los países del mundo. Recordando viejos tiempos, susurró mientras comía su desayuno, ¿qué habrá sido de las facciones? Esta pregunta rondó su mente. No era que no se hubiese topado con alguno en todos estos años, eso sería imposible pues las tres razas se habían expandido bastante alrededor del mundo, en más. Incluso a lo largo del tiempo descubrió que estas tres facciones no fueran las únicas fuerzas existentes. Pues al parecer en este mundo habitaban otras facciones compuestas por seres de muchas mitologías que se habían formado con los siglos, sin embargo tan ocupado como estaba con su tarea del desarrollo del ramen. Nunca se volvió a involucrar mucho en aquel mundo sobrenatural, pues mientras no empezaran algo tan estúpido que involucrara de forma injusta a otros nuevamente, él no se inmiscuiría en sus asuntos. Ahora que lo pensaba que habrá sido también de Great Red Yopis. Su cuerpo tembló levemente ante los escalofríos. Su batalla con los dos seres fue realmente algo de nunca olvidar. En aquel momento les había dicho a ambos que sin importar cuántas veces más siguieran él los seguiría derrotando sin problemas, pero lo cierto que eso solo fue para intimidarlos un poco y que desistieran de seguir. La verdad era que esos seres eran espeluznantes, pues si ciertamente él podía derrotarlos un par de veces más, eventualmente sería demasiado difícil y existía la posibilidad de ya no poder seguir luchando. Kawaya era más fuerte que ellos sin lugar a dudas, es más, ni siquiera sabía cómo logró derrotarla, ¿suerte quizás? No, él logró hacerlo pero exprimió cada gota de su fuerza hasta quedar en el estado de tener que reposar siglos para recuperarse por completo. Desde ese punto los dos dragones eran inferiores pero sin duda alguna no quisiera volver a luchar contra ellos pues con lo tercos que eran no sabía a ciencia cierta qué pasaría si él no luchara con la intención de matarlos. Bueno, ¿qué más da? Tras emitir dichas palabras terminó su primera comida del día y cogiendo un pequeño maletín salió de su morada. En la actualidad se encontraba en la ciudad de Kuo dentro de Japón. Una ciudad bonita y tranquila, aunque había logrado sentir la presencia de algunos demonios y ángeles caídos en la ciudad, no le tomó importancia, después de todo eso sería inevitable, digo nada más. Las tres facciones se habían expandido por casi todo el mundo y había obtenido bastante influencia, además esto resultaba en ningún inconveniente, ya que hace unos años se encontró con un demonio y éste no sabía quién era. Así que llegó a la conclusión que había sido olvidado, por lo que lo único que tenía que hacer era ocultar bien su energía y pasaría desapercibido sin problemas. Ahora, el hecho de por qué se dirigía a la escuela, pues su cuerpo no había envejecido en lo más mínimo así que él aún poseía una apariencia que rondaba entre los 16 y 17 años. Quizás en la época en la que despertó sería considerado un adulto, pero en la actualidad era visto todavía como un niño, por lo que siendo Japón un país donde las personas suelen hablar más de lo normal sobre otras personas, levantaría muchas sospechas si lo vieran de vago. En temas económicos no tenía problemas, Naruto en la actualidad era por así decirlo millonario, pues los libros que había escrito bajo su seudónimo Minato sobre recetas de ramen eran los más vendidos a nivel mundial por lo que a través de los años había logrado juntar una gran riqueza, aunque como a él no le agradaba vivir rodeo de lujos. Se había conseguido una cosa normal y promedio de 2 plantas en un vecindario tranquilo y común. Con todo esto, para tratar de no causar inconvenientes decidió asistir a una escuela como un estudiante de preparatoria de primer año, escogiendo la Comedia Kuo, pues era la que tenía el mejor nivel educativo en la ciudad. Entonces, vamos, hablo con ánimo. Camino con tranquilidad por el patio de la Comedia.
Naruto era consciente que atraía algunas miradas curiosas, sobre todo debido a su cabellera rubia y estatura sobre el promedio para un japonés. Sin embargo, debido a que sus rasgos no eran del todo muy alejados de los asiáticos, seguro daba la imagen de un japonés con ascendencia extranjera, cuya presencia no era muy extraña en la academia. Siguió caminando, pero un pequeño escándalo llamó su atención, por lo que dirigió su vista a su izquierda, en donde logró ver a unos cuantos metros de su posición a un chico de cabellera café y de estatura un poco baja corriendo junto con dos chicos más, siendo perseguidos por un grupo iracundo de chicas. Ese chico, susurró, siento que lo he visto en algún lugar. A simple vista se notaba que el muchacho, a diferencia de sus compañeros, poseía un buen físico. Su musculatura no era exagerada ni muy notoria, pero Naruto podía darse cuenta por sus movimientos que estaba algo tonificada y trabajada. Se quedó viendo unos segundos más al grupo hasta que el sonido de la campana que indicaba el inicio del primer periodo de clases lo regresó a la realidad. Sin perder más tiempo, caminó con calma hacia el que debía ser su salón de clases. Siendo un alumno recién ingresado, tendría que esperar a que todos estuvieran en el aula antes de ingresar, así que se tomó su tiempo y caminó con tranquilidad. Al cabo de unos minutos llegó hasta su salón designado y con calma tocó la puerta para que unos instantes después el profesor de turno asomara la cabeza. «Oh, tú debes ser Naruto-kun, ¿verdad? Espera unos segundos, por favor, haré el anuncio a la clase para que puedas ingresar». Después de eso el profesor volvió a ingresar y se dirigió a sus alumnos. «Atención todos, a partir de hoy tendremos a un nuevo estudiante, así que por favor sean amables con él. Pasa por favor, Naruto-kun». Siguiendo las instrucciones del profesor, Naruto abrió la puerta del salón e ingresó con calma, atrayendo la mirada de los estudiantes. Muchas chicas susurraron, pues Naruto, gracias a su cabellera y estatura, les parecía algo atractivo. No estaba, según ellas, al nivel del príncipe de Kokiba, pero seguía siendo bastante atractivo. A diferencia de sus contrapartes femeninas, muchos chicos vieron algo disgustados al rubio, más debido a la reacción de sus compañeras que por otra cosa. Mientras que un grupo de 3 estudiantes maldecían la llegada de un nuevo chico atractivo. Suspiró algo incómodo. Desde hace mucho tiempo que se le había formado este hábito de suspirar. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? Se tranquilizó y dirigió una amplia sonrisa a todos, sonrisa que desde las perspectivas de las chicas se veía algo tonta pero tierna al mismo tiempo. Mucho gusto. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Mi comida favorita es el ramen y adoro la actividad física, aunque soy algo torpe con los estudios, así que espero contar con la ayuda de todos y por supuesto llevarme bien con todos. La presentación de Naruto fue bien aceptada por todos, o al menos eso parecía hasta que... «Oh», exclamó con fuerza. Todas las miradas, incluyendo la del profesor y el mismo Naruto, se dirigieron hacia el chico de cabellera café sentado en la parte posterior del salón. Sensei, artículo con algo de nerviosismo y asombro, Naruto-sensei. Todos quedaron algo confundidos por las palabras del chico, sin saber a qué se refería dirigiéndose al nuevo estudiante de esa forma. Naruto lo vio fijamente, algo sorprendido. Su mirada siguió clavada en el extraño chico por unos segundos hasta que finalmente abrió los ojos con algo de sorpresa. «Issei-kun. Joudou Issei». Un chico de ojos y cabellera café, piel blanca y apariencia común. Tenía una personalidad algo hiperactiva y poseía una gran condición física que lo llevaba a sobresalir en muchos deportes, tales como el fútbol, el baloncesto, el atletismo y el kendo. Claro está, en este último era superado por su senpai Kiba, quien además era considerado el príncipe de la academia debido a su atractivo. Sin embargo, eso no quitaba el hecho de que Issei tenía una condición física excelente, incluso a veces algo difícil de creer. Todo esto sin duda le podría dar la posibilidad de ser algo popular, sin embargo todos sus logros deportivos eran opacados por la fama de su personalidad pervertida que lo llevaba a ser odiado por casi todas las mujeres. Esto sin contar que su grupo de amigos cercanos eran otros 2 chicos igualmente de famosos por sus conductas pervertidas.
Pero hace poco este mismo chico, ante la sorpresa de todos, se había unido al club de la investigación del ocultismo dirigido por la considerada diosa de la Academia Quo por su gran belleza y elegancia, Rías Gremori. Esto había sido una sorpresa, pues en el mismo club se encontraban otras personas igual de sobresalientes que la misma Rías, siendo Imejima Akeno, otra mujer igual de alaba por su belleza como Rías, Touhou Koneko. Una chica menor que Issei por un año, considerada por su ternura como la mascota de Quo, y por último y no menos importante Yuto Kiba, el príncipe de Quo. ¿Cómo era que un pervertido sin igual como Issei se relacionaba con estas personas? Era todo un misterio para la academia, pero la verdad oculta era que ninguna de estas personas eran seres humanos ordinarios, de hecho ninguno era siquiera humano. Pues todos y cada uno los miembros del CAP del ocultismo eran en realidad demonios. Rías Gremori era un demonio de clase alta, legítima heredera del liderazgo del clan Gremori perteneciente a los 72 pilares, mientras que el resto de miembros era parte de su dignidad. Nombre que SE le daba al sistema de piezas demoníacas que utilizaban los demonios en la actualidad para convertir a otros seres, mediante el renacimiento de los mismos, en demonios, teniendo a la pieza principal, el rey, como líder, siendo en este caso Rías. El mismo Issei había sido un humano común hasta hace poco, pero tras un acontecimiento suscitado no hace mucho se vio involucrado con Ángel Caído, el cual iba tras el Sacred Gear que al parecer residía en el interior de Issei. Este ángel caído femenina se había hecho pasar por un estudiante de otra academia y tras establecer una relación romántica con Issei lo asesinó durante una cita, siendo revivo unos instantes después por Rías, quien utilizando las piezas demoníacas lo convirtió en un demonio, pasando así a ser parte de la dignidad de la diosa de Quo. Este hecho era desconocido por toda la academia, quien eran humanos normales. Issei, quien no hace mucho había pasado a ser un demonio, se encontraba caminando hacia el edificio abandona que servía como base para el club del ocultismo. Las clases habían terminado hace poco así que se dirigía a ver a sus compañeros demoníacos. Al cabo de unos minutos legó al edificio e ingresó con prontitud, pues sentía muchas ganas de ver a su presidenta y reina. Issei-kun, hablo con una voz provocativa, ¿cómo te encuentras? La que le habló a Issei era Akeno, una hermosa mujer de piel blanquecina y unos ojos y cabellera hermosa de color negro. Akeno-san, saludo con felicidad. Era verdad que Issei adoraba ver a Rías por su belleza, y más después de todos los momentos eróticos que había pasado con ella desde el día que revivió como demonio. Pero ver a la seductora y hermosa vicepresidenta del club, Akeno, era también una dicha para sus ojos e instintos pervertidos. ¿Cómo estás, Issei-kun? De igual forma el chico al lado de Akeno saludó a Issei. Se trataba de un apuesto joven de piel blanca y cabellera rubio, quien desprendía un aire de caballerosidad y elegancia de su cuerpo. Kiba-senpai. Issei dirigió después su vista hacia el sillón dentro del club, en el cual se encontraba como siempre Koneko con una mirada inexpresiva mientras comía golosinas. Koneko-chan, ¿cómo estás? Ante el saludo de Issei, la pequeña chica peliblanca con cuerpo de niña solo movió ligeramente la cabeza como forma de saludar. ¿Y a qué se debe el entusiasmo que noto en ti, Issei-kun? Issei dirigió la mirada entonces hacia la bella mujer pelirroja que se encontraba sentada en otro sillón rodeada por Akeno y Kiba. Piel blanca y tersa, ojos rojos y un cabellera larga del mismo color, con un aire de elegancia y madurez a su alrededor. Sin duda se merecía el título de diosa de Quo. Presidenta, saludo con una sonrisa boba, ¿cómo se encuentra hoy día? Jujuju, río levemente Akeno, ya pareces más tú mismo con esa expresión pervertida en tu rostro Issei-kun. Pero ¿qué dice Akeno-san? Le respondió sin quitar su sonrisa. Soy alguien que sueña con tener su propio harén más adelante, es obvio que la perversión es una fuente de energía indispensable para mí. Jujuju, volvió a reír, ciertamente. Ante la sonrisa de todos los miembros de su dignidad Rías no pudo hacer más que suspirar para sonreír también. Bueno, entonces Issei, es hora de que empieces con tus pedidos nuevamente. Recuerda que tienes que trabajar mucho para poder ganar adoradores y subir tu clase. Issei se quedó callado ante las palabras de Rías. La verdad era que en la actualidad Issei como un demonio recién revivido,
era un demonio de clase baja, para quien la única oportunidad para poder ascender y a un demonio de clase alta y conseguir sus propias piezas demoníacas era hacer todos los pedidos que los humanos le llamasen le pidieran formando contratos con ellos. Era una tarea difícil pero bien merecía la pena por su sueño de conseguir su propia dignidad de puras mujeres bellezas y convertirse en el rey del harén. Pero en este momento otro asunto merecía su atención. Presidenta, respecto a eso, comento algo dudoso, quería pedirle permiso para ausentarme hoy. Tanto Rías como los demás pudieron una expresión algo curiosa. Issei era un gran pervertido, pero también era una persona dedicada en cuanto a sus metas se trataba, así que él sin duda estaría poniendo todo su esfuerzo en el cumplimiento de sus deberes. Eso es extraño de ti, Issei, habló Rías, ¿a qué se debe esto? Issei sonrió de forma normal, cosa que llamó más la atención de todos al no ver la característica sonrisa pervertida en su rostro. Bueno, hoy se ha transferido un nuevo estudiante a mi clase. Oh, hablas de Uzumaki Naruto, ¿verdad? Akeno sonrió mientras preguntaba. Ella era la reina de la dignidad de Rías y por ende su mano derecha. Encargándose de la recopilación de información era obvio que sabría sobre todos los estudiantes de la academia, incluyendo claro está a los nuevos estudiantes integrados recientemente. Como se esperaría de Akeno-san, mencionó Issei con admiración, está enterada de todo. Jujuju, bueno en este caso no fue muy difícil. Todos los estudiantes están hablando sobre él. El nuevo estudiante atractivo que podría quizás rivalizar con Kiba por el puesto del príncipe de Quo. Kiba tan solo levantó ambos brazos mientras sonreía. No era que le tomara importancia al título que le habían puesto sin su aprobación así que estos comentarios no le afectaban en lo más mínimo. Jujuju, río con ánimo, como se esperaría de Kiba-kun, esto no te afecta en lo más mínimo, su sonrisa provocativa y seductora siguió presente, claro está estos comentarios solo vienen de algunas estudiantes. Ya que la mayoría sigue pensando que si bien atractivo, Naruto-kun no puede competir contra ti. En fin, la verdadera razón por la que todos hablan de Naruto-kun es por el aire de misterio que lo rodea a pesar de ser su primer día y ser muy amistoso con todos. Jajajaja, río ligeramente, bueno, así es Naruto-sensei. Estas últimas palabras llamaron la atención de todos, siendo incluso Koneko atraída por ellas. ¿Sensei? Preguntó Kiba. Así es. Hablo con entusiasmo, hace un tiempo antes de ingresar a Quo, yo era algo intimidado por otros chicos. Fue por ese tiempo que me encontré por casualidad con Naruto-sensei quien ahuyentó con suma facilidad a todos los bravucones. Me quedé sorprendido por la fuerza de Naruto-sensei y le pedí que me ayudara, y por casi un año él me tomó su discípulo y me enseñó a defenderme, después de eso él tuvo que salir del país diciendo que no sabía si volvería. Así que fue una gran sorpresa para mí verlo hoy en mi clase como un nuevo estudiante, por lo que acordamos vernos en un rato para conversar un poco. Rías y todos los chicos vieron con interés a Issei. No era común que él hablara con tan respeto y admiración por una persona que no fuera Rías, Akeno u otra chica que le pareciera atractiva. Ciertamente, hablo Akeno, incluso antes de que te convirtieras en demonio, Issei-kun poseía gran habilidades físicas, incluso difíciles de ver en humanos comunes. Es verdad, hablo Kiba, incluso tus habilidades con la espada eran sorprendentes para un humano. Ria se quedó en silencio por unos segundos. La verdad ella se interesó en Issei por la secret gear que llevaba en su interior, el cual sospechaba era más de lo que aparentaba, pero apartando ello. También pensó en volverlo parte de su dignidad por sus excelentes habilidades físicas y de combate que había demostrado. Interesante, comentó Rías, ¿entonces las habilidades de Naruto-kun son iguales a las tuyas en ese entonces? Por supuesto que no. Exclamó con apuro. Rías sonrió algo decepcionada. Era obvio que no sería el caso. Por las habilidades que tenía Issei, ella sabía que él poseía talento para el combate, incluso Kiba pensaba igual. Pues de no existía otra explicación de cómo un humano podía tener dicha fuerza que bien, dentro del mundo de los demonios no era mucho, pero dentro del mundo humano era sobresaliente. Por lo que aunque Naruto fuese la persona que le enseñó, era razonable que Issei lo hubiese superado.
Era una latina. Si ese chico poseyera el mismo talento que Issei, quizás hubiese podido pensar un momento en tratar de volverlo parte de su dignidad, claro está. Solo si este de casualidad poseía alguna secret gear en su interior. Yo no podría ni compararme al sensei, continuó Issei. Al instante el rostro de Rías cambió su expresión a una de levemente sorprendida, de igual forma el resto de los miembros del club lo hicieron, pues todos compartían pensamientos similares a los de Rías. Después de ser entrenado por casi un año por Naruto Sensei, todos me decían que tenía talento, pero la verdad es que no poseía nada de ello, el mismo Sensei lo sabía y me lo dijo, sin embargo de igual forma me entreno. Porque él me dijo que tener talento, si bien servía, el no tenerlo no te limitaba, y que una persona sin talento podía superar a los genios con su esfuerzo y trabajo duro. Debido a las palabras de Sensei me esforcé al máximo y aunque según otros yo era fuerte, nunca pude siquiera acercarme un milímetro a Naruto Sensei. No solo en la espada, sino también en las dagas, bastones, artes marciales, el Sensei era increíble. Y aunque yo no llegué a ser como él, Naruto Sensei me felicitó antes de irse. Una gran sonrisa se podía ver en el rostro de Issei. Se notaba en gran respeto y admiración que sentía por Naruto, y no era para más, pues para Issei, Naruto era la persona que le cambió la vida. Todos se quedaron en silencio unos segundos al escuchar las palabras de Issei, sintiendo algo de curiosidad por este nuevo estudiante. ¿Quién era capaz de hacer que el pervertido de Issei, que solo mostraba tal devoción por los senos, pudiese mostrar aquella expresión? Jujuju, río como de costumbre, Naruto-kun parece serrón chico interesante. Rías mostró una pequeña sonrisa mientras miraba a Issei. Ciertamente, comento, está bien, Issei, puedes ausentarte de tus deberes hoy, pero mañana debes esforzarte más. Gracias, presidenta. Issei se giró para dirigirse a la salida del edificio. Naruto lo debía de estar esperando en la entrada de la academia y no quería hacerlo esperar. Issei, le llamo Rías, recuerda tener cuidado, pronto oscurecerá y recuerda el incidente que tuviste hace poco con ese ángel caído. Aún eres bastante inexperto, así que sé cuidadoso, sobre todo para no involucrar a tu amigo. Sí. Issei asintió con vigor y después salió de edificio. ¿Estás segura, Rías? Le pregunto a Keno, ese ángel caído debe seguir por aquí. Además en los últimos días hemos podido sentir varias presencias en la ciudad. No te preocupes, Akeno, mande a mi familiar para que siga a Issei, si algo pasa lo sabremos de inmediato, sonrió, además siento algo de curiosidad por su amigo. Jujuju, no estarás pensando en hacer que Naruto-kun se una a tu dignidad. No por ahora. Puede que Issei solo exagere debido a la admiración notable que siente por él, y aunque resulte ser cierto, si Naruto-kun no posee una Secret Gear por más hábil que sea no sería de mucha importancia en nuestro mundo. Aunque si bien demuestra ser lo suficientemente hábil, podría interesarme, pero por ahora estoy concentrada en hacer a Issei más fuerte, después de todo, esa fecha se acerca. La expresión de Ría se oscureció por unos segundos antes de volver a poner su habitual sonrisa. Jujuju. Parece que las cosas pueden volverse más divertidas. Naruto llegó a su casa y se acostó en su cama. Había pasado todo el día con Issei conversando sobre viejos tiempos. Fue una sorpresa realmente, quien hubiese pensado que se encontraría con aquel niño que tomó como discípulo por un corto tiempo. Rió levemente, en aquel entonces Issei había estado insistiendo por una semana entera en que lo tomara como discípulo. Aunque se suponía que tenían la misma edad, Issei lo trataba como un maestro superior. Al final terminó accediendo pues el chico le recordaba un poco a su yo de niño, insistiendo a Kakashi o Jiraiya para que le enseñaran algún jutsu nuevo. ¿Eso fue solo hace 2 años? Sí, más o menos hace 2 años. Después de entrenarlo físicamente y enseñarle algunas bases del manejo de la espada, pues Issei por alguna extraña razón parecía tener una pequeña fascinación por ellas. Se fue de la ciudad pues había escuchado que en China alguien había creado una nueva versión de ramen basado en una de sus recetas. Como solo había sido por poco tiempo terminó olvidándose de él hasta que este mismo lo reconoció esta mañana. Suspiro.
Podía recordar que Issei no tenía talento pero realmente se esforzaba bastante, por lo que sabía que no era un mal chico, de hecho le caía bastante bien. Si no fuera solo por esa personalidad pervertida que haría que Hirai ya estuviera orgulloso, sin embargo la razón de su suspiro era que no esperaba que Issei se convertiría en un demonio. ¿Cómo lo supo? Fue fácil, pues una especie de criatura que desprendía una leve aura demoníaca los estuvo siguiendo todo el día, aunque como no desprendía ninguna intención hostil tan solo lo ignoró, pero no solo era eso, sino también el hecho de que pudo sentir claramente como emergía del cuerpo de Issei una presencia y energía demoníaca. ¿Cómo pasó eso? ¿Estaba seguro que cuando conoció a Issei este era completamente humano, o era que no se dio cuenta en ese entonces? Suspiro de nuevo. Incluso dentro de la escuela podía sentir varias presencias demoníacas que, aunque bien intentaban ocultar sus presencias, era fácil para él darse cuenta. Ah, bueno, da igual, se dijo a sí mismo, ninguno parece tener intenciones maliciosas y Issei parece estar bien y seguir siendo el mismo, así que supongo que está bien. Además, claramente ninguno de los demonios en la escuela se habían percatado de mi serían demonio inexpertos. ¿Jóvenes quizás? ¿O simplemente demasiado débiles? Lanzo otro suspiro, bueno, no importa por ahora. Mejor iré a prepararme un poco de ramen. Naruto miraba por la ventana sin prestar mucha atención a clases. Sabía que algo como eso sería descortés para con el profesor, sin embargo no podía evitarlo, ya que la clase en la que estaban ahora era Historia Universal, de la cual él ya sabía hasta por gusto, es más. Habían muchos detalles dentro del libro que leía el profesor que estaban equivocados. Desvió su atención hacia su izquierda observando un pupitre vacío. Issei-kun no vino a clases hoy. Se quedó pensando un momento mientras sentía un mal presentimiento. La noche anterior pudo sentir la energía de algunos ángeles caídos que desprendían hostilidad y de igual forma pudo sentir una leve fragancia de sangre. Normalmente hubiera ido a ver qué sucedía, sin embargo cuando se proponía a ir pudo sentir la energía demoníaca de Issei junto a la de otras personas en el mismo lugar. Conociendo la personalidad del chico no creía que él fuera el causante del aroma a sangre, y si iba en ese momento las cosas podrían ser algo complicadas considerando que no sabía quiénes eran los que estaban a su lado. Por lo que decidió no ir y al día siguiente encarar a Issei para ver si averiguaba algo. ¿Debía ir a ver en su club? Quizás pueda estar ahí o alguien del mismo sepa algo al respecto. Podía sentir claramente la energía que provenía de ese edificio, por lo que sabía que dentro había demonios, por lo que quizás si iba podría averiguar qué pasó anoche. Lo meditó unos minutos. Agitó la cabeza quitando esa idea de su mente. No conocía bien las circunstancias de ese grupo de demonios, por lo que solo entrar y preguntar podría traer problemas a los estudiantes normales de la academia. Rayos. ¿Qué era ese mal presentimiento que tenía? El aroma a sangre y un grupo de demonios y otro de ángeles caídos confrontándose de forma hostil, ¿no estarían pensando iniciar una nueva guerra? Oh sí. Suspiro mientras meditaba el resto de la clase. El sonido de la campana que indicaba el final de día escolar resonó por todo el campus y sin perder tiempo todos los alumnos cogieron sus cosas mientras se iban. Algunos se acercaron a Naruto para preguntarle si quería ir con ellos a comer algo, pero este se negó amablemente diciendo que tenía que atender algunos asuntos en su casa. Con calma Naruto caminó hasta salir de la academia y se dedicó a caminar sin un rumbo fijo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vio preocupado por un tema dentro del mundo de lo paranormal. Indeciso sobre qué hacer, vagó hasta llegar a un gran estanque en lo más profundo del parque de la ciudad. En realidad el parque formaba parte de un pequeño bosque por lo que el estoque bien podría ser considerado una pequeña laguna. Y en el borde de ésta se encontraba sentado de forma despreocupada mientras sostenía una caña de pescar una persona alta de cabello negro con detalles amarillos por el frente. El hombre de ojos violetas vestía un yukata simple. Él es, susurró Naruto, perfecto. Como Naruto desde que regresó a la ciudad y notó la presencia de las facciones había estado manteniendo constantemente ocultando su presencia, el hombre pescando no se había percatado de él. Por lo que sin hacer ruido alguno caminó hasta estar un poco cerca a espaldas del hombre. ¿Cuánto tiempo, Azazel? Hablo con tranquilidad.
El ángel caído se sobresaltó levemente al escuchar su nombre. Alguien se le había acercado hasta estar tan cerca detrás suyo sin que éste se pudiese dar cuenta. Había muy pocas personas que podrían ser capaz de hacer algo como esto, no, quizás no había ninguna realmente pues él siempre se mantenía alerta, por lo que no pudo evitar sobresaltarse un poco, claro está. Lo disimuló muy bien, sobre todo porque conocía muy bien aquella voz, o mejor dicho, sería imposible olvidar al dueño de esa voz. Sin voltearse, esbozó una media sonrisa mientras utilizaba una voz tranquila y juguetona. Vaya, vaya, comento con gracia, esta sí que es una sorpresa. No espero encontrarme con alguien como tú en esta pequeña ciudad, aunque quizás no debería sorprenderme, ya que siempre has sido alguien impredecible. Giró medio cuerpo dirigiendo su vista hacia el rubio. ¿Me acompañas a pescar, Naruto? Da la casualidad que justo tengo una caña extra aquí. Dirigió la mano hacia su lado cogiendo la caña extra que tenía. La estaba guardando para su acompañante que vendría más tarde, aunque quizás este día no vendría, pero dada la situación era bueno que lo tuviese. Naruto sonrió a la vez que caminaba hasta sentarse al lado de Azazel y coger la caña, para después con un ágil movimiento arrojar el cordel hacia el estanque. Oh, dijo con su habitual tono divertido, como se esperaría de alguien como tú, una gran técnica. Deja eso, Azazel, le respondió con un tono similar, pero realmente me sorprende verte en una ciudad como esta. Su mirada se agudizó por unos segundos y su tono se volvió algo filoso, mas apenas duró unos segundos antes de volver a la normalidad. Por supuesto esto no pasó desapercibido por alguien como Azazel. Pero el ángel caído no dijo nada. Bueno, ya sabes, me gustan los lugares tranquilos. ¿No querrás decir los lugares donde hay cosas interesantes? Ja ja ja, río con tranquilidad, parece que me conoces después de todo, Naruto. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos mirando el estanque. Repentinamente, sin mirar a otro lugar y con un tono despreocupado, Naruto le preguntó a Azazel. Dime, ¿de casualidad quieres luchar contra mí? Su cuerpo se tensó y sintió que casi se atoraba con su saliva. Tosió levemente y desvió la mirada hacia Naruto, quien había empezado a verlo fijamente con un rostro serio. ¿Pero qué cosas dices, Naruto? Le respondió con una mezcla de nerviosismo y gracia, estás bromeando, ¿quién en su sano juicio quisiera luchar contra ti en serio? Naruto lo vio por medio segundo antes de poner una gran sonrisa. Bueno, tampoco creo que seas ese tipo de persona, río un poco, es solo que anoche percibí algo curioso que involucraba a un grupo de demonios y ángeles caídos en la ciudad y entonces. Su tono se volvió más serio y regresó la vista hacia el estanque. Pensé que quizás están tratando de iniciar una nueva guerra. Azazel suspiró. Creía que sabía a lo que se estaba refiriendo Naruto, pues era el mismo motivo por el que había venido a la ciudad, bueno, uno de los motivos pues el principal era otra cosa. Sin embargo, pensar que algo como esto podría hacer que la existencia más fuerte meditara ponerse en acción una vez más. Un leve dolor surgió en su cabeza, pues las acciones tontas de algunos de sus compañeros podrían haber causado un gran desastre. No te preocupes, volvió a hablar Naruto, he vivido por mucho tiempo ya, su voz era serena. Si quisieran iniciar una nueva guerra no me involucraría a menos que volvieran a involucrar a personas inocentes que nada tienen que ver en el conflicto, después de todo sus propias razones han de tener, pero... Azazel vio algo curioso a Naruto, al parecer el rubio había cambiado un poco en todos los años que no había sabido nada de él. Una guerra, aunque no involucrara a ningún inocente ajeno a los bandos rivales, siempre causara pérdidas y mucho dolor, por lo que si bien no me involucraría, al menos trataría de mediar para evitar el conflicto. O quizás no. Suspiró una vez, Naruto no había cambiado en nada desde la última vez que lo vio. Tal vez diga que no se involucraría pero mediar para evitar el conflicto, ¿no era eso ya involucrarse? Río ante la mente simple y a la vez compleja del humano más fuerte. No te preocupes, le hablo a Azazel, no es lo que crees. Desde que la guerra se detuvo es verdad que ha habido roces y actos bajo la sombra que amenazaban esta frágil paz formada. Pero en la actualidad tanto yo como los actuales líderes de las tres facciones hemos estado tratando de fortalecer nuestras buenas relaciones con el fin de reforzar la paz existente, después de todo.
Nadie quiere que los suyos vuelvas a morir como lo hicieron en la última guerra. Naruto se quedó pensativo ante las palabras de Azazel. ¿Así que estaban tratando de fortalecer la paz existente? Se sentía feliz al ver que las facciones al parecer habían cambiado un poco para mejor, sin embargo. ¿Roces? Bueno, era inevitable, eso lo sabía bien, incluso en las naciones elementales, a pesar de la paz existente entre las naciones, siempre existían actos bajos las sombras por parte de algunos. Ya veo, dijo con serenidad, ¿entonces sabes qué pasó la noche pasada? Al parecer un grupo de ángeles caídos dirigidos por Cocabiel se establecieron en la ciudad y van tras la secret gear de una ex monja, aún no sé todos los detalles. Pero por ese es uno de los motivos por lo que vine a esta ciudad. Entiendo, entonces supongo que no debo involucrarme después de todo. Naruto y Azazel siguieron pescando mientras conversaban de unas cuantas cosas más antes de que Naruto decidiera regresar a su casa. Naruto observaba el puesto vacío a su lado una vez más. Ayer, gracias la charla con Azazel se quedó más tranquilo, sin embargo por alguna razón al ver que Issei había faltado otra vez a clases volvió a sentir un pequeño mal presentimiento. No le había preguntado más detalles a Azazel pues creyó que no debía involucrarse, pero quizás debió preguntar algo más, pues estaba seguro que Issei estaba involucrado de alguna forma. Y este había sido su discípulo después de todo. El sonido de la campana volvió a anunciar una vez más el fin de las clases por lo que Naruto con calma salió de la academia, sin embargo esta vez pensaba ir de frente a su casa a prepararse un poco de ramen. Quería experimentar un poco con algunas nuevas ideas que tenía para crear una nueva receta para el próximo volumen de sus libros. Sonrió ante la idea de cómo sabría su nueva receta, sin embargo cuando pasaba por el parque cercano a su casa se detuvo ante la imagen de Issei sentado en un banca. Su mirada estaba perdida y parecía perdido en sus pensamientos. Caminó algo rápido hasta estar a su lado, pero al ver cómo éste no se percataba de su presencia le llamó. ¿Issei-kun? La voz de Naruto regresó a la realidad y con lentitud giró su cabeza para ver al rubio con una expresión afligida. Naruto-sensei. Naruto lo vio detenidamente. Era claro que habían pasado algunas cosas, lo podía saber con tan solo ver la expresión en el rostro de Chico. Suspiró internamente, al parecer su nueva receta tendría que esperar. Dime, sonrió, ¿no quieres un poco de ramen? Issei se encontraba sentado frente a una mesa media circular. Después de encontrarse con Naruto, este le ofreció comer un poco de ramen por lo que lo llevó hasta su casa, por lo que ahora mismo estaba en el comedor del rubio. Sentado frente a su mesa mientras esperaba a que Naruto volviera de la cocina. Vio hacia los alrededores, era una casa simple pero bonita, no siendo ni grande ni pequeña, muy similar a su casa. Era la primera vez que venía, pues aunque había sido discípulo de Naruto, siempre habían entrenado afuera y su maestro nunca hablaba mucho sobre sí mismo. Disculpa la demora. Naruto ingresó al comedor trayendo consigo 2 platos humeantes de ramen. Puso un de los platos frente a Issei mientras que el oro lo puso en el espacio frente a Issei, donde se sentó él mismo. Adelante, te puedo asegurar que está delicioso. Lo preparé yo mismo después de todo. Issei cogió los palillos a su lado y probó el ramen. Abrió los ojos a la vez que todos sus pensamientos se disipaban y un sentimiento que no había sentido antes llenó su cuerpo. Sin perder tiempo dejó los palillos a un lado y cogió una cuchara para probar el caldo. Electricidad pasó por su cuerpo. ¡Delicioso! Exclamó con asombro, no soy fanático del ramen, pero esto es sin duda lo más delicioso que he probado en mi vida. Jajaja, esbozó una gran sonrisa, te lo dije. No sé preparar nada, pero me enorgullezco de mi ramen. Sensei es sin duda sorprendente. Dejó la cuchara y volvió a coger los palillos para nuevamente empezar a comer los fideos. Naruto lo vio unos segundos antes de empezar a comer también. Bueno, ahora que pareces estar un poco mejor, comentó con una voz serena y acogedora, ¿por qué te encuentras tan afligido? Las manos de Issei se detuvieron y se quedó viendo su plato. Como se esperaba de Sensei, comentó con un tono melancólico y afligido, vio completamente a través de mí. Cualquiera hubiese podido hacerlo, le respondió sin cambiar su tono.
Issei dejó los palillos y dirigió un rostro decaído e inseguro hacia Naruto. La verdad es que una amiga se encuentra en problemas, habló con un tono algo desmoralizado. Por algunos motivos extraños fue engañada hace un tiempo y dejada de lado por su grupo y después fue engañada por otro grupo. Sé que la he conocido por muy poco tiempo, pero estoy seguro de que es una buena e inocente chica, y ahora mismo está en problemas y sufriendo. Sin embargo, aunque quisiera ayudarla, yo solo no podría hacer nada. De más que por otros motivos mi presidenta del club me prohibió hacer algo porque esto podría traer problemas a todos los miembros. Issei apretó el puño mientras que ejercía presión sobre los palillos y sus ojos reflejaban clara desesperación y frustración. Naruto solo vio un instante antes de cerrar los ojos y comer un poco más de sus fideos. Comprendía hasta cierto grado las circunstancias. La amiga de la que hablaba debía ser la ex monja tras la que iban el grupo de ángeles caídos, y el club de Issei al ser formado por demonios no quería involucrarse pues eso podría rasgar la frágil paz entre las facciones. Sin embargo, aunque desconozco las circunstancias, hablo con calma, para mí está claro lo que haría de estar en tu situación. Issei levantó la vista apresuradamente para ver cómo Naruto comía un poco más de sus fideos con los ojos cerrados. ¿A qué se refiere Sensei? Naruto comió un poco más antes de abrir los ojos y ver fijamente a Issei. Escucha Issei, su tono era serio, como alguna vez fui tu maestro, te enseñaré algo que se me enseñó a mí hace mucho tiempo, su expresión se volvió más seria, los que desobedecen las órdenes de un superior son basura. Pero los que abandonas a sus amigos son peor que basura. Los ojos de Issei se abrieron por completo mientras su cuerpo temblaba ligeramente. De pronto todo en su mente se volvió claro y la determinación llenó su cuerpo. El rostro de Naruto se relajó y esbozó una gran sonrisa con todos los dientes. Ve Issei, y ayuda a tu amiga aunque tengas que romper los brazos y las piernas de quienes se interpongan en tu camino. Sí. Dejó los palillos en la mesa y rápidamente se levantó de la silla y corrió hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. Muchas gracias Sensei. Naruto tan solo sonrió mientras veía cómo Issei salía de su casa. Bueno, parece que Issei tiene buenos amigos, mantuvo su sonrisa, quizás deba ir a ver por si necesita una mano. Vio al frente suyo observando el plato de Issei aún a la mitad. Pero primero terminaré de comer. Sería una lástima desperdiciar todo este ramen. Issei salió de la casa de Naruto, pero se quedó inmóvil a ver cómo al frente suyo se encontraban parados Kiba y Kuroneko sonriendo. ¿Ustedes? ¿Puede ser que escucharon todo? La sonrisa de Kiba tan solo aumentó más antes de responder. Parece que tuviste un buen maestro, Issei-kun. Koneko tan solo asintió apoyando las palabras de Kiba. Les dije, Sensei es sorprendente. Entonces, comentó Kiba, ¿vamos? Sí. Había sido una dura batalla. Al momento de llegar a la iglesia abandona en la colina, donde Yuma, o mejor dicho Rainare, el ángel caído que alguna vez fingió ser la novia de Issei y luego lo asesinó, tenía cautiva a Asia. La ex monja con la Sacred Gear capaz de curar cualquier herida o dolencia. Después de ingresar lucharon contra Fried, un exorcista expulsado de la iglesia que trabajaba junto a los ángeles caídos. El exorcista era fuerte, pero gracias a Kiba y Koneko lo manejaron sin mucho problema. Después de ello llegaron hasta el sótano, donde encararon a Rainare, quien había sacado la Sacred Gear del cuerpo de Asia, ocasionando que esta última estuviera al borde de la muerte. Ante la desesperación Issei tomó a Asia y corrió hacia la parte superior de la iglesia mientras Kiba y Koneko lograban retener a los exorcistas que ayudaban a Rainare. Sin embargo la mujer alada los alcanzó con rapidez durante la pelea Asia falleció, ocasionando la ira de Issei, siendo esta la causante de que su Sacred Gear evolucionara. O mejor dicho revelara su verdadera forma como una de las 13 Longinus, el Boosted Gear, capaz de aumentar el poder de su portador hasta nivel impensables. Siendo capaz incluso de matar a un dios. Ante el Boosted Gear, Rainare no pudo hacer nada y tras un fuerte golpe de Issei, salió volando hasta caer a las afueras de la iglesia atravesando una de las ventanas de la construcción. La pelea había terminado, sin embargo Issei estaba agotado y con múltiples heridas serias en su cuerpo por lo que cayó de rodillas al suelo, sin notar que Fried
Quien pensaban que había escapado se mantenía oculto detrás de uno de los pilares de la iglesia, y aprovechando el momento se lanzó contra Issei con su espada de luz en mano mientras que Issei aún no se percataba del hecho. Como si lo fuera a permitir. Unos instantes antes de que Fritz lograra llegar hasta Issei, escuchó un voz susurrando esas palabras a su lado. Y antes de que supiera qué pasaba su cuerpo fue arrastrado a un lado y sin saber cómo llegó hasta las afueras de la iglesia. Naruto se teletransportó hasta la iglesia abandonada con la intención de ver cómo se encontraba la situación y de ser necesario intervenir. Llegó en el preciso momento en el que la joven rubia, quien supuso era la amiga de la Issei Hablo, falleció. Se lamentó grandemente. Fue su culpa por no venir antes al calcular mal las cosas, pues al sentir la energía que provenía de la iglesia notó que los ángeles caídos que se encontraban ahí eran débiles. Y comparándolos con la energía del grupo de Issei, pensó que no tendrían muchos problemas, por lo que incluso había considerado el ya no ir, sin embargo vio lo equivocado que estaba. El grupo de Issei era sin duda más fuerte, sobre todo las dos mujeres que se habían encargado hace unos segundos de los ángeles caídos en el bosque de las afueras de la iglesia. Sin embargo nunca imaginó que Issei se enfrentaría solo a aquella mujer. Mientras se lamentaba observó cómo un hombre vestido de sacerdote se lanzaba en contra de Issei con obvias intenciones hostiles, y estando Issei tan agotado no era capaz siquiera de percatarse del hombre. Como si lo fuera a permitir, susurró. Se movió a gran velocidad apareciendo al lado del sacerdote y lo cogió del cuello para arrastrarlo unos metros antes de teletransportarse con el sacerdote hacia las afueras de la iglesia. ¿Qué rayos pasó?, comentó confundido Fritz. ¿Eres consciente de que tratase de matar a mi amigo? Fritz se levantó del suelo y dirigió la vista hacia el frente para ver a Naruto viéndolo de forma fría. ¿Quién mierda eres tú?, preguntó con irritación. Al instante activó su sable de luz. Fritz podía ser irritante y tener una personalidad psicópata, pero no era para nada tonto. Sabía muy bien que el rubio frente a él había sido capaz de tomarlo por sorpresa moverse de alguna forma hasta las afueras de la iglesia sin que él pudiese hacer nada. El chico frente a él no era alguien normal y debía ser cauteloso. ¿Eres otro demonio? Naruto suspiró mientras ponía su mano detrás de su nuca y la rascaba levemente. Sabes, no es mi estilo matar las personas, seas ángeles caídos, demonios, ángeles, humanos o cualquier raza o existencia, pero tú. Bajó la mano y vio de frente a Fritz. Sus ojos se afilaron y su rostro se volvió frío y serio.